Imagina un mercado en el que solo existe una empresa que produce un bien o servicio. No hay competencia, no hay productos sustitutivos cercanos. Y ninguna otra empresa puede entrar fácilmente en ese mercado. Eso es un monopolio. En este vídeo, analizamos cómo funciona este tipo de mercado, qué decisiones toma el monopolista, cómo fija precios y cantidades, y cuáles son las consecuencias para el bienestar de los consumidores y de la sociedad. Como hemos adelantado, un monopolio es un mercado caracterizado por tres elementos clave. Existe un único productor u oferente. El bien o servicio no tiene sustitutos cercanos. Existen barreras de entrada que impiden que otras empresas entren en el mercado. Gracias a estas condiciones, el monopolista tiene poder de mercado. Puede influir en el precio del bien que vende. A diferencia de la competencia perfecta, el monopolista no acepta el precio, sino que lo decide indirectamente eligiendo la cantidad. Ahora bien, ¿por qué no aparecen competidores en algunos mercados como en el caso del monopolio? La respuesta está en las llamadas barreras de entrada. Son obstáculos que dificultan o impiden que nuevas empresas entren a competir. Estas barreras pueden ser principalmente de tres tipos. Pueden ser legales, como las patentes o las concesiones administrativas. Pueden ser tecnológicas, cuando producir requiere conocimientos o maquinaria muy compleja y costosa. Y pueden ser económicas, cuando existen fuertes economías de escala, es decir, cuando más produce una empresa, menor es su coste medio, lo que dificulta que nuevas empresas puedan competir. Sin estas barreras, un monopolio no podría mantenerse en el tiempo. La historia económica muestra algo importante. Las barreras legales, como las patentes, pueden ser el punto de partida de un dominio enorme. Imagina Europa en los años 70. La leche empieza a dejar de venderse en botellas de vidrio y aparece algo nuevo. Un envase ligero, económico, y que conserva el producto durante más tiempo sin necesidad de frío. Detrás de esa innovación está Tetra Pak. Esta empresa había desarrollado una tecnología compleja de envasado aséptico, y lo más importante, la había protegido con patentes. Eso significaba que ninguna otra empresa podía copiar legalmente ni el envase ni el proceso necesario para fabricarlo. Ahí nace la primera gran barrera, la legal. Ahora cambiemos de escenario. Imagina el transporte público en cualquier ciudad. Aquí no hablamos de tecnología, sino de otra barrera legal, la concesión pública. El transporte urbano no es un mercado libre. El ayuntamiento decide qué empresa presta el servicio mediante un contrato exclusivo. Pero hay un caso aún más particular, el monopolio natural. Este aparece cuando una sola empresa puede producir a menor coste que varias compitiendo entre sí, debido a las economías de escala. Es típico en servicios públicos como el agua, el gas o el transporte ferroviario. En estos casos, duplicar infraestructuras sería ineficiente. Por ejemplo, Emasagra, la empresa que gestiona el agua en Granada. Aquí se combinan dos factores. Por un lado, es un monopolio natural, porque sería ineficiente construir varias redes de tuberías. Y por otro, es un monopolio legal, porque el ayuntamiento concede el servicio a una única empresa. En definitiva, los monopolios no aparecen por casualidad, se sostienen gracias a barreras que impiden la entrada de nuevos competidores. Y entender esas barreras es clave para entender cómo funcionan realmente los mercados. Una consecuencia directa de esta situación es que la única empresa en el mercado, el monopolista, no es precio aceptante, sino precio decisor. Pero esto no significa que pueda fijar cualquier precio que quiera sin restricciones, sino que elige la cantidad que va a producir y vender, y el precio al que vende esa cantidad viene determinado por la curva de demanda del mercado. Aquí aparece un elemento clave. El monopolista se enfrenta a una demanda con pendiente negativa. Si quiere vender más unidades, tendrá que reducir el precio. Esto hace que el ingreso marginal, es decir, el ingreso adicional obtenido por vender una unidad más, sea menor que el precio. Al vender una unidad adicional, el monopolista no solo obtiene el ingreso de esa unidad, sino que además debe bajar el precio de todas las unidades que ya estaba vendiendo. Por eso, el ingreso marginal cae más rápidamente que la curva de demanda, e incluso puede volverse negativo para niveles altos de producción. Este es un punto fundamental del tema. En el monopolio, el ingreso marginal es menor que el precio. Esta diferencia explica por qué el monopolista produce menos que una empresa competitiva. A pesar de estas diferencias,
El objetivo del monopolista es el mismo que el de cualquier empresa: maximizar el beneficio. El beneficio económico se define como la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales. La regla general de maximización del beneficio también es la misma. El monopolista elige la cantidad de producción para la cual el ingreso marginal es igual al coste marginal. Una vez determinada esta cantidad óptima, el monopolista utiliza la curva de demanda para averiguar qué precio están dispuestos a pagar los consumidores por esa cantidad. Ese será el precio de mercado. Cuando la demanda es poco elástica, el monopolista puede elevar el precio considerablemente sin perder muchas ventas. En cambio, si la demanda es muy elástica, el margen para subir el precio es mucho menor. Esta relación entre poder de mercado y elasticidad se recoge en el índice de Lerner, que indica hasta qué punto una empresa puede fijar precios por encima de su coste marginal. Se calcula como la diferencia entre el precio y el coste marginal, dividida entre el precio. En competencia perfecta, este índice es 0, pero en un monopolio, el índice es mayor que 0 y menor que 1, lo que refleja su capacidad para influir en el mercado. Cuando comparamos el monopolio con la competencia perfecta, los resultados son claros y sistemáticos. El monopolio produce una cantidad menor y cobra un precio más alto. Esto beneficia al monopolista, que obtiene beneficios extraordinarios, pero perjudica a los consumidores, que pagan más y consumen menos. Además, esta reducción de la cantidad genera una pérdida irrecuperable de eficiencia, también conocida como pérdida de bienestar o deadweight loss. Se trata de una parte del excedente total que se pierde y que no es apropiada ni por los consumidores ni por el productor. Desde el punto de vista de la eficiencia económica, este es uno de los principales problemas del monopolio y es uno de los argumentos clásicos a favor de su regulación. Hasta ahora, hemos supuesto que el monopolista cobra un único precio a todos los consumidores. Sin embargo, en muchos casos, el monopolista puede aumentar sus beneficios practicando discriminación de precios, es decir, cobrando precios distintos por el mismo bien. Existen 3 tipos clásicos de discriminación de precios. La discriminación de precios de primer grado, también llamada discriminación perfecta, es una estrategia en la que una empresa cobra a cada consumidor exactamente el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad. Es un caso teórico extremo, pero muy útil para entender los límites del poder del monopolista. La discriminación de segundo grado se basa en ofrecer tarifas distintas según la cantidad comprada, como descuentos por volumen o tarifas por bloques. Aquí el consumidor se autoselecciona según su disposición a pagar. Por último, la discriminación de tercer grado consiste en segmentar el mercado en grupos distintos, por ejemplo, estudiantes y no estudiantes, o mercados nacionales y extranjeros, y cobrar precios diferentes en cada uno de ellos. El monopolista fija precios más altos en los mercados con demanda menos elástica, y precios más bajos en los mercados con demanda más elástica. Para que esta discriminación de precios sea posible, el monopolista debe poder identificar a los grupos de consumidores en base a la elasticidad de la demanda, y debe poder evitar la reventa entre ellos. La regulación del monopolio puede adoptar distintas formas. Una posibilidad es la propiedad pública, en la que el Estado gestiona directamente la empresa. Otra opción es la regulación de los precios, imponiendo límites máximos. También existen esquemas más sofisticados, como los precios de Ramsey, que buscan minimizar la pérdida de bienestar teniendo en cuenta las elasticidades de la demanda. Además, el Estado puede aplicar políticas de defensa de la competencia, aprobando leyes que limiten el abuso de poder de mercado y fomenten la entrada de nuevos competidores cuando sea posible. En conclusión, el monopolio es una estructura de mercado caracterizada por un elevado poder de mercado, precios altos y cantidades reducidas. Aunque puede ser eficiente en casos concretos como el monopolio natural, en general genera pérdidas de bienestar y justifica la intervención pública. Comprender el funcionamiento del monopolio es esencial para analizar políticas económicas, regulación de mercados y problemas reales de competencia en nuestras economías.